Después de una noche de borrachera con mi amigo de la infancia, Stephen, a la mañana siguiente se sentó a la cabecera de la cama, frunciendo el ceño mientras fumaba. Al ver el arrepentimiento y la confusión en su rostro, tomé la iniciativa y le dije, ambos somos adultos. No voy a obligarte a asumir la responsabilidad. Pensémoslo. Ayudándonos mutuamente. Se relajó visiblemente y exhaló una bocanada de humo. Eso está bien. De hecho, ya tengo novia. Me quedé paralizada. ¿Una novia? Parecía serio. Sí. Planeo traerla a casa este año. Cuando la conozcas sabrás qué decir y qué no. Tras un breve silencio forcé una sonrisa. No te preocupes. Lo entiendo. Somos buenos amigos, después de todo. Stephen sonrió satisfecho, apagó el cigarrillo y se levantó para vestirse. La luz del sol se extendía sobre las líneas definidas de sus abdominales como bordes dentados. ¡Qué chica tan lista! No te preocupes, no te dejaré esperando. Tengo un buen amigo tan guapo como yo. Te lo presentaré algún día. Antes de irse se volvió y dijo, Sophie, ¿recuerdas nuestra promesa? Quien encuentre el amor verdadero primero, el otro debe bendecirlo. Me bendecirás, ¿verdad? Seguí sonriendo. Por supuesto. Cuando te cases, te daré un sobre rojo enorme. Sonrió y salió, cerrando la puerta tras él. Después de un buen rato cogí el cigarrillo a medio fumar de Stephen de la mesita de noche, lo encendí y le di una calada profunda. No se me daba bien fumar. Stephen había intentado enseñarme varias veces, pero nunca le cogí el truco. Como era de esperar, el humo acre me dolía mucho en la garganta. Me agaché tosiendo tan fuerte que las lágrimas me nublaron la vista. ¿Cuántos años llevaba enamorada en secreto de Stephen? 7 años quizá. Anoche salimos a cenar como siempre. Después de beber demasiado, ni siquiera recordaba quién dio el primer paso. Acabamos de caer en la cama, un desastre de líneas borrosas y restricciones olvidadas. Esta mañana mi corazón seguía lleno de alegría nerviosa. Hasta que vi el pliegue entre sus cejas. En ese instante sentí como si hubiera caído en un abismo helado. El dolor en todo mi cuerpo fue eclipsado al instante por el vacío en mi pecho. Fingiendo despreocupación, dije, ambos somos adultos. No voy a obligarte a asumir la responsabilidad. Digamos que nos ayudamos mutuamente. Vi claramente el alivio en el rostro de Stephen, seguido de una leve sonrisa. ¡Qué bien! La verdad es que siempre pensé que Stephen sentía algo por mí. Habíamos hecho casi todo lo que hacen las parejas, excepto llamarnos oficialmente novios. Odiaba vivir en la residencia. Durante la universidad, tomaba el tren casi todas las semanas para visitarlo, manteniendo su apartamento fuera del campus limpio y acogedor. Íbamos juntos al supermercado, cocinábamos juntos y jugábamos videojuegos acurrucados en el sofá. Él siempre fue bueno conmigo también. Dondequiera que iba, me traía regalitos. Cada día festivo, siempre había una sorpresa. Nunca lo olvidó. Con el tiempo me hundí en la ilusión de que tal vez, solo tal vez, estábamos a solo una fina capa de un hermoso futuro juntos. Resulta que era solo yo, engañándome. Solía preguntarme por qué fumaba tanta gente. Ahora lo entiendo. La nicotina no produce placer. Simplemente hace que el dolor sea un poco menos insoportable. Ese día aprendí a fumar sin necesidad de que nadie me enseñara. Al día siguiente en Nochevieja toda mi familia, como siempre, fue a casa de Stephen a cenar. Nuestras familias siempre habían sido muy unidas. Mi madre y la madre de Stephen eran mejores amigas de la infancia. Tras el fallecimiento de nuestros abuelos, se convirtió en tradición pasar el año nuevo juntos. Cuando abrí la puerta, me quedé paralizada. En la mesa junto a Stephen, estaba sentada una chica con un suéter blanco de cuello alto. Tenía el pelo largo, negro y sin teñir, que le caía en cascada por la espalda. Su belleza era tan pura que podría haber entrado directamente en el set de una telenovela coreana. Mi mamá también se quedó atónita por un momento. Esta es Melissa Morgan, la novia de Stephen, anunció la mamá de Stephen con orgullo, sonriendo de oreja a oreja. Después de tantos años de insistencia, por fin ha traído a una chica a casa.
Menos mal. Pensé que este chico testarudo acabaría soltero para siempre. Stephen me sonrió como siempre. Ven a sentarte. Mi mamá hizo tus alitas de pollo braseadas favoritas. Este año nadie te las va a pedir. Puedes tener un plato entero para ti solo. Dudé un momento, luego me acerqué y me senté en el asiento más alejado de él. La sonrisa en el rostro de Stephen se desvaneció ligeramente. Durante la cena comí en silencio. El ambiente no era tan animado como en años anteriores. Quizás percibiendo la incomodidad, la madre de Stephen empezó a elogiar a Melissa. Melissa también se graduó de Harvard. Al igual que Stephen. Ganaba becas todos los años. Sus padres son profesores universitarios. Es brillante y trabajadora, recibió una oferta de la revista ER justo después de graduarse y ahora es editora jefe. Mi madre tenía los ojos llenos de envidia. Tan excepcionales y tan bonitos. ¡Qué pareja tan perfecta! Si tienen hijos, estarán guapísimos. A diferencia de nuestra Sophie. Me miró y al instante siguiente volvió a su mirada de desdén tan familiar. Lleva años sin ir a la escuela, y aún no ha logrado nada. No tiene trabajo formal. Dice que está escribiendo un libro, pero ¿quién lo conoce? Se pasa el día en casa sin salir ni a conocer gente. Ya tiene 26. Cada vez es más difícil encontrar a alguien bueno a esa edad. Todos los chicos decentes ya tienen pareja. Cada día me muero de preocupación. Apreté los palillos con fuerza. Mi madre siempre me había criticado, pero ahora lo hacía. Justo delante de Stephen y su novia. Sentí como si me hubieran arrancado la cara y pisoteado. La mamá de Stephen intentó suavizar las cosas. Sophie también tiene talento. Quizás algún día se convierta en una escritora famosa. Entonces tendrás que relajarte y disfrutar de la buena vida. Mi mamá resopló. No espero eso. Solo quiero que traiga un hombre a casa. Si logro verla sentar cabeza, habré cumplido mi misión. De repente Melissa intervino. Conozco a un montón de chicos geniales, Sophie. ¿Por qué no nos agregamos en WeChat? Puedo presentarte a alguien. La miré y forcé una sonrisa. Gracias, pero no te preocupes. Melissa sonrió dulcemente y se aferró al brazo de Stephen. No hace falta ser educado. Stephen dijo que eres su mejor amigo. Crecieron juntos, ¿verdad? De hecho, te vi antes. Siempre fueron inseparables. Incluso pensé que algún día podrían terminar juntos. ¿Cómo es posible?, rió Stephen, rodeándola con un brazo. Sus encantadores ojos se entrecerraron de risa. Llevamos corriendo desnudos juntos desde niños. Somos tan cercanos que no hay ningún sentimiento romántico. Si hubiéramos estado juntos, ya habría sido hace mucho tiempo. No tienes de qué preocuparte. Solo somos amigos, los mejores amigos. ¿Verdad, Sophie? Levanté la vista y me encontré con la mirada de advertencia de Stephen. En ese momento debí de parecer ridículo intentando sonreír, pero ya había agotado todas mis dotes interpretativas. Sí, repetí. Los mejores amigos. Tiré de las comisuras de los labios en una sonrisa falsa. De repente todo me pareció absurdo. Absurdo hasta el punto de resultar risible. Las mejores amigas. Las mejores amigas que se acostaron juntas anoche. Es tu mejor amiga, dijo Melissa Morgan, apoyando la barbilla en la mano. No seas tímida. Dime qué tipo de chicos te gustan. Sí, añadió Stephen, mirándome fijamente. Sophie, deberías buscar a alguien. Bueno. Bajé la cabeza, pensando que iba a llorar. Pero no lo hice. Tenía los ojos secos, todavía doloridos por la noche anterior. La mesa estaba llena de animada charla. Todos sonreían, todos menos yo. Mi mamá no paraba de elogiar lo perfectos que eran Stephen y Melissa el uno para el otro. Y de verdad que lo eran. Desde su apariencia hasta su educación y su carrera, estaban prácticamente hechos el uno para el otro. Me quedé allí, torturándome observándolos con los dedos clavándose en la palma de la mano, agarrando los palillos, hasta que mi madre me envolvió la mano con la suya.
Hablo de ti. ¿Cuándo traerás a alguien a casa que me haga sentir orgulloso? No te pido que encuentres a alguien tan increíble como Stephen, solo a alguien decente. No pude soportarlo más. Aparté mi tazón y me puse de pie, intentando mantener un poco de cortesía. Tío, acabo de recordar algo urgente. Saldré primero. Originalmente había planeado terminar mi borrador esta noche. Pero mi mente era un completo desastre. No podía escribir ni una sola palabra. Me quedé tumbado en la cama, con ganas de gritar, pero sin poder emitir ningún sonido. Quería llorar, pero no me salían lágrimas. Sentía como si mi garganta y mis lagrimales estuvieran completamente bloqueados. Todo mi cuerpo parecía oprimido por el dolor. Finalmente me puse el abrigo y bajé a comprar cigarrillos. Mi pueblo natal era conocido como el Nido de Nieve. Cada invierno nevaba con fuerza. Esta noche no fue la excepción. Las farolas iluminaban la nieve que caía con un suave y cálido resplandor naranja. De repente recordé haber caminado a casa desde la escuela con Stephen. En aquel entonces siempre teníamos un sinfín de cosas de qué hablar. Yo empezaba contándole cómo me había ido el día, y luego él tomaba la palabra. Incluso al llegar a mi casa, si no terminábamos de hablar, nos quedábamos en la puerta sin importarnos el frío, charlando hasta la última palabra. Cada vez que temblaba y estornudaba, Stephen desenrollaba su bufanda gris y me la envolvía, capa por capa, regañándome, diciéndome que me abrigara más. ¿Intentando verme bien sin usar calzoncillos largos otra vez? La próxima vez no te daré mi bufanda. Pero claro, la próxima vez y siempre. Aún así, me daba su ropa o su bufanda sin pensarlo dos veces. Era tan bueno. Bueno en todo sentido. Excepto por una cosa, no me quería. Pero no era culpa suya. Era mía. Simplemente no era lo suficientemente bueno. Stephen era alguien que siempre destacaba entre la multitud. Guapo, inteligente, capaz. Alguien destinado a una chica como Melissa Morgan. Alguien brillante, alguien deslumbrante. No para alguien común y corriente como yo. Esos 3 años de cercanía con él ya eran el sueño más dulce que había tenido en mi vida anodina y sin color. Me quedé mirando la nieve con la mirada perdida un rato, con un cigarrillo entre los labios, jugueteando con el encendedor. Fue entonces cuando vi 2 figuras a lo lejos, caminando de la mano por la nieve. El hombre llevaba un abrigo negro de cuello alto de lana, alto y de espalda recta. La mujer llevaba un abrigo clásico de Max Mara, y su larga melena brillaba con elegancia bajo las farolas. Eran Melissa y Stephen. Se dijeron algo y luego se rieron. Melissa se acercó de puntillas para besar a Stephen. Se inclinó, profundizando el beso. La farola que antes iluminaba a Stephen y a mí ahora los iluminaba con su suave luz. Hasta yo tuve que admitirlo, era hermoso como una escena de telenovela. Observé durante 2 segundos, luego, aturdido, apreté el encendedor una y otra vez con los dedos rígidos, hasta que finalmente logré encender el cigarrillo. Exhalé torpemente y una columna de humo blanco escapó de mis labios. Pero esta vez, la nicotina no funcionó. Me dolía el corazón con fuerza. Apreté la palma de la mano contra él, sintiendo la angustia lenta y desgarradora. Este invierno era más frío que nunca. Pasé el día de Año Nuevo bajo la insistencia constante de mi madre. En un momento se quejaba de que no tenía trabajo, al siguiente se quejaba de que no tenía novio. Y por supuesto nunca perdía la oportunidad de compararme con Stephen. Mira a Stephen. No podías vencerlo cuando eran niños, y ahora estás aún más atrás. Lo peor fue que todo lo que ella dijo era verdad. La startup de Stephen prosperaba. Melissa se había convertido en una reconocida editora de revistas a una edad muy temprana. Su futuro brillaba. Mientras tanto, no tenía nada. Nos alejábamos cada vez más, destinados a convertirnos en personas de 2 mundos completamente diferentes. Al anochecer, ya no podía soportarlo más. Me peleé con mi mamá, empaqué mis cosas y fui directo al aeropuerto. Reservé el primer vuelo de regreso a la universidad sin pensarlo 2 veces. En cuanto el avión aterrizó, recibí la llamada de Stephen. Me enteré por la tía que te fuiste. ¿Por qué no me esperaste para volver? No pude escribir en casa.
Volví temprano para trabajar en mi borrador. La verdad era que no importaba dónde estuviera. Ya no podía escribir nada. Stephen no se dejaba engañar. Peleaste con la tía otra vez, ¿verdad? Solo quiere que te calmes pronto. No te pelees siempre con ella. Hizo una pausa y luego añadió, que compré un regalo, ¿sabes? Te lo daré cuando regrese. El 8º día del año nuevo lunar, Stephen regresó y me invitó a salir. Cenemos esta noche. Entonces te daré tu regalo. Todos los años, Stephen me compraba un regalo para Año Nuevo. Había empezado a invertir en acciones desde el 2º año, y cada regalo que me daba era algo que me encantaba, pero que nunca me animaba a comprar. Solía aceptar sus regalos con alegría, sin remordimientos. Pero este año me negué. No, Stephen. Ya no deberías comprarme nada. Parecía desconcertado. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bajé la cabeza. Ahora que tienes una relación, si le das regalos caros a otra mujer, tu novia podría sentirse incómoda. Stephen me gustaba. De verdad le deseaba felicidad. Y tampoco le guardaba rencor a Melissa Morgan. Aunque no hubiera sido ella, habría sido otra. Nunca iba a ser yo. No es nada, Stephen se rió. Ella lo sabe. Melissa no es tan mezquina. A las 7 de la noche en el mismo sitio de siempre. Tengo que irme, hora de la reunión. Colgó antes de que pudiera decir nada más. Me quedé allí sentada, con la sangre revolviéndome amargamente por las venas, como la acidez de ciruelas verdes llenándome el pecho. A veces odiaba a Stephen por ser tan bueno conmigo. Si tan solo fuera más cruel, quizá podría haber dejado de gustarme. A Melissa, por supuesto, no le importó. Stephen no tenía por qué distanciarse de mí. Porque él no me amaba. Ella también lo sabía. Nunca sería una amenaza para ella. No éramos rivales en el amor. Ni siquiera estaba cualificado para serlo. Esa noche tuve más remedio que presentarme en nuestro restaurante de siempre. En cuanto entré, vi a 3 personas sentadas a la mesa. Melissa estaba allí, junto con un hombre que no reconocí. Vestía un suéter negro de cuello alto, era alto y llamativo con aspecto de estrella de cine. Me quedé paralizada. Stephen me hizo señas con entusiasmo. Por aquí. En cuanto me senté, empezó a presentarme al hombre. Es Patrick Brown, un amigo mío. Se graduó del MIT. Ahora dirige su propia empresa. Antes de que pudiera procesar la detallada presentación, Stephen me dijo en voz baja, soltero. En un instante lo entendí todo. No me había llamado para darme un regalo. Estaba intentando tenderme una trampa. Un fuerte zumbido me llenó la cabeza. En ese momento, estaba segura de que mi cara se veía horrible, pero no podía controlarlo. Podía aceptar que Stephen no me amaba. Pero no podía aceptar el afán con el que intentaba empujarme hacia otra persona. Él sabía exactamente cuánto lo quería. ¿Cómo podía ser tan cruel? O tal vez. Quizás solo tenía miedo de que me aferrara a él. Por eso estaba tan desesperado porque me enamorara de otra persona. Stephen parecía ajeno a mi reacción. Se conocieron de pequeños, ¿no lo recuerdan? Bajé la cabeza y guardé silencio. A Patrick Brown no le importó. Sonrió con cariño y dijo, Sophie, incluso me pegaste de niños, ¿y ahora no te acuerdas de mí? ¡Qué cruel! Señaló una pequeña cicatriz en su frente. Mira. Parpadeé atónita. Él continuó, éramos vecinos en aquel entonces. Me acababa de mudar, y Stephen era el rey del barrio. No me gustaba que mandara a todos, así que peleábamos todo el tiempo. Tú, en cambio, siempre te pusiste de su lado, incluso lo ayudaste a darme una paliza. Apoyó la barbilla en la mano con los ojos entrecerrados, divertidos. De niño eras muy feroz. Ahora has crecido, tan tranquilo y dulce. De repente los recuerdos volvieron a la vida. En ese momento todos los niños del barrio escuchaban a Stephen. Todos menos el chico nuevo que no dejaba de desafiarlo. Un día se pelearon. Corrí a ayudar a Stephen.
Solo quería asustarlo un poco, pero alguien me hizo tropezar y la piedra que sostenía se le estrelló en la frente a Patrick. Salió sangre a borbotones. Ese día, mi madre me dio una paliza. Me arrastró hasta casa de Patrick para disculparme y ofrecerme una compensación. Por suerte, los padres de Patrick fueron comprensivos. Dijeron que las peleas entre niños no eran para tanto. No me culparon. Después de eso me sentí culpable. Siempre que Patrick me invitaba a jugar, no me atrevía a negarme. Poco a poco empezamos a pasar más tiempo juntos. Más que Stephen y yo. Stephen se puso celoso varias veces, jurando que ya no sería mi amigo. Pero unos años después Patrick se mudó. Al principio me resistía mucho a despedirme. Incluso le escribí cartas. Pero los niños olvidan fácilmente. Con el tiempo los recuerdos se desvanecieron. Nunca imaginé que el niño feroz que recuerdo llegaría a ser tan guapo. Ese día nos encontramos, Stephen te mencionó, Patrick dijo. Sugirió que comiéramos todos juntos. Stephen sacó un regalo y me lo entregó. Un reloj Cartier de oro rosa. Me dio un vuelco el corazón. Una vez le dije que me gustaba, sin darle importancia. Nunca pensé que lo recordaría. Fue Melissa quien lo eligió, dijo Stephen con una sonrisa. Tiene muy buen gusto, ¿verdad? Me quedé paralizado un segundo, sosteniendo la caja de regalo. Melissa sonrió suavemente. Sí, Stephen y yo lo vimos cuando viajábamos hace unos días. Pensé que te quedaría genial. ¿Te gusta? Por un momento todo me pareció absurdo. Y gracioso a su manera cruel. Melissa y yo compartíamos gustos muy similares. No solo en relojes, sino también en hombres. Era una buena persona. Debía saber desde hacía tiempo de mis sentimientos por Stephen. Pero nunca me lo puso difícil. Ella simplemente sutilmente lo dejó claro. Stephen nunca me tuvo el más mínimo afecto. Tiré de las comisuras de los labios, obligándome a sonreír sin parecer patética. Me encanta. Gracias, cuñada. Más tarde esa noche Stephen me llamó. Le di tu WeChat a Patrick Brown, me dijo. Es muy buena persona. Deberías intentarlo. Un buen tipo. Miré por la ventana. La luna llena afuera era brillante y pálida, fría como una bombilla blanca gigante. Por supuesto. No tienes idea de lo popular que es. Le traen desayunos diferentes cada mañana. Y tiene abdominales marcados. Va al gimnasio todos los días. ¿No decías siempre que te encantaban los chicos con abdominales? Incluso me rogaste que te tomara fotos. Stephen se rió entre dientes y añadió, y nunca ha tenido una relación. Todavía virgen. Totalmente limpia. No tienes que preocuparte por eso. No paraba de elogiar a Patrick, como si temiera que no me gustara. Y en cambio se aferraba a Stephen. Mi corazón se retorcía tanto que parecía sangrar. Las lágrimas que había contenido finalmente cayeron. No me atreví a decir nada, temiendo que notara el temblor en mi voz. Pero Stephen aún así lo notó. Suspiró. Sophie, siempre te he considerado una amiga. No pierdas más tiempo conmigo. Mi corazón se encogió hasta hacerse añicos. Así que él lo había sabido desde el principio. Sabía que lo amaba. Ahogándome de dolor, encendí un cigarrillo con dedos temblorosos. Los cigarrillos eran realmente milagrosos. Hace un momento el dolor me hacía sentir como si me estuviera muriendo. Pero ahora, la nicotina lo calmaba poco a poco. Amar a Stephen fue un viaje sin esperanza. Había cruzado montañas y ríos, arrastrándome hacia adelante año tras año, solo para darme cuenta de que nunca llegaría al final. Quizás era hora de dejar de caminar. Está bien, me oí decir. Mi voz sonaba distante como si no me perteneciera. Lo agregaré. Esa noche, después de terminarme el cigarrillo, decidí dejar de seguir con Stephen. Patrick Brown me agregó a WeChat al día siguiente. Al principio me sentí incómodo hablando con él. Pero enseguida me trajo recuerdos de la infancia, y pronto charlamos con naturalidad.
¿Recuerdas cuánto te encantaban las salchichas de aquel puesto de comida? Patrick me envió un mensaje. Me gasté toda mi paga comprándonos salchichas. Una para cada uno, pero siempre te comías la tuya tan rápido que terminaste comiéndote también la mitad de las mías. Me sonrojé. Ahora lo recordé. En aquel entonces era bastante descarada. Patrick parecía rebelde, pero nunca podía decirme que no. Siempre que jugábamos juntos, lo intimidaba un poco. Si me dolían las piernas, me cargaba. Si tenía hambre, me compraba bocadillos. Si llovía, me ponía la mochila sobre la cabeza. Siempre había sido muy obediente, incluso con ese aspecto rudo. He estado en el extranjero durante años, dijo. Ahora que he vuelto, ni siquiera sé dónde están los buenos sitios para comer. Lo pensé un momento y recomendé un restaurante viejo. El que Stephen y yo frecuentábamos durante años. Tiene muy buena pinta. Vamos juntos, añadió. De todas formas, me debes un montón de salchichas. Es hora de que me lo pagues. No me atreví a decir que no. Está bien. Mi invitación. El tiempo había estado sombrío estos últimos días, con nieve intermitente. Las noches de invierno se adelantaron. Pequeños copos de nieve caían flotando, iluminados por los faros del coche como estrellas dispersas. Vi a Patrick enseguida junto a la carretera. No fue difícil. Era imposible no verlo. Con un largo abrigo de lana gris sobre un jersey de cuello alto negro y un elegante paraguas Bentley negro en la mano, allí estaba, de 1,9 metros con una figura imponente, como si hubiera salido directamente de un póster de una telenovela coreana. Las chicas que pasaban no dejaban de mirarlo. Giraron tanto la cabeza que era casi cómico. Me puse colorado. Vamos, solo estamos comiendo en un puesto de comida, no en un restaurante con 3 estrellas Michelin. ¿Por qué vas tan elegante? Patrick Brown inclinó el paraguas para taparme la cabeza y bajó la mirada, con aspecto un poco avergonzado. Acabo de llegar de una reunión. No tuve tiempo de cambiarme. Si quieres, puedo ir a cambiarme. No, está bien, está bien. Lo agarré del brazo y lo llevé al puesto de comida. Este lugar prepara unos calamares a la parrilla increíbles, y su berenjena a la parrilla es imprescindible. Bajó la mirada hacia mi mano. Bueno. Cuando llegaron los platos, intenté mantener la conversación fluida. Ahora todos tienen éxito, bromeé. Antes siempre se peleaban. Ahora. Vaya. Le eché un vistazo rápido. Menudo cambio de look. Casi no te reconocí. Los ojos oscuros de Patrick brillaban como canicas de cristal pulido. La verdad es que nunca quise pelear contigo, dijo riendo. Cuando me mudé aquí no tenía amigos. Me parecías linda y quería ser amiga. Pero Steven no me dejaba acercarme, así que terminamos peleando. Parpadeé sorprendida. Él también solía pegarme fuerte. Siempre que me veía jugando contigo se metía en problemas. Patrick se apoyó en la mano y sonrió con pereza. Pensé que le gustabas de verdad. No esperaba que fueran solo amigos. La sonrisa se me borró poco a poco. Sí. Solo amigos. En ese momento apareció una notificación en mi teléfono. Bajé la vista. Un mensaje de Steven, ¿qué haces? Salí a cenar. Encontré un lugar genial. Justo cuando iba a responder, Patrick me acercó el menú. Nunca había probado la berenjena a la parrilla. ¿Está buena? Es increíble. Me encantó al instante. Su berenjena a la parrilla es la mejor. Tienes que probarla. Jefe, una ración de berenjena a la parrilla, por favor. Patrick miró a su alrededor y vio un barril de cerveza recién hecho en la mesa de alguien. También había cerveza de barril recién hecha. Hacía tanto que no la probaba. Tú condujiste hasta aquí. Yo no. Jefe, 2 pintas de cerveza de barril. Patrick ordenó antes de que terminara. No me molesté en discutir después. Con la cerveza fluyendo, el ambiente se animó rápidamente. Después de unas copas, Patrick ladeó la cabeza y preguntó, Steven dijo que ahora estás escribiendo novelas. ¿Puedo leer una?
¿Qué novelas? Lo descarté con un gesto. Solo cosas online. No vale la pena mencionarlo. Aún así es impresionante, dijo. Intenté escribir una vez. Quería escribir una novela de misterio como las de Kigo, pero desistí después de unas pocas páginas. Se rió con un poco de vergüenza. ¿A ti también te gusta Kigo? Me sorprendió de verdad. Me encantan sus libros. Sí, dijo haciendo una pausa. Todavía lo recuerdo, siempre eras genial con los ensayos en la escuela. Creo que lo lograrás. Sabía que probablemente solo estaba siendo amable. Pero justo ahora, cuando todos a mi alrededor estaban en contra de mis sueños. Mis padres pensaban que estaba desperdiciando mi vida. Steven nunca se tomó en serio mis escritos. Incluso un pequeño estímulo cortés se sentía como una calidez excepcional. Hablar con Patrick era fácil, nunca dejaba que la conversación se detuviera. Con la cerveza acrecentando la emoción, nos reímos y charlamos, incluso hicimos planes para la próxima vez que quedaríamos. No fue hasta que fui al baño después de cenar que me di cuenta. Tenía una serie de llamadas perdidas y mensajes en el móvil. Todo de Steven. La sensación de ligereza en mi pecho se volvió pesada al instante. Dudé en la puerta y luego lo llamé. ¿Qué pasa? ¿Dónde has estado? ¿Sigues atascado con tu borrador? ¿No viste mis mensajes? Steven parecía un poco molesto. Te invité a cenar. Ni siquiera recibí respuesta. Aún no he comido, sal ya. Bajé la mirada. No me voy. Acabo de terminar de comer. ¿Terminaste? Hizo una pausa. Solo. Con Patrick Brown. El viento traía pequeños copos de nieve al restaurante, que se derretían con la frescura de mi piel. Al otro lado de la línea, Steven guardaba silencio. Después de un momento su voz se oyó extrañamente distorsionada. Patrick Brown. Su tono era indescifrable. ¿Se acaban de conocer y ya están cenando juntos? Sí. No pensé que fuera para tanto. No nos presentaste. Miré por encima del hombro. Patrick caminaba hacia mí. En fin, es de mala educación hablar por teléfono mientras estás con alguien. Estoy colgando. Terminé la llamada. Poco después mi teléfono sonó sin parar. ¿Qué? ¿Cuándo vuelves? Envía tu ubicación. Si se retrasa, te paso a buscar. Justo cuando fruncía el ceño mirando la pantalla, Patrick me saludó con el teléfono. Acabo de contratar un chofer. Vamos. ¿Dónde vives ahora? Lo dijo con tanta naturalidad que solté, Center Garden State. Patrick le dijo rápidamente la dirección al conductor, abrió la puerta del coche y me hizo pasar. En lugar de sentarse en el asiento del copiloto, se sentó a mi lado. Un ligero aroma a menta, limón y un poco de cerveza de trigo me inundó. Mientras se acercaba un poco más. ¿A quién le escribías? Llevabas pegada al teléfono toda la noche. Dejé el mío a un lado. Nadie. Después de que Patrick me dejó y se fue, por fin respondí los mensajes de Stephen. No hizo falta. Ya me había llevado a casa. Casi de inmediato, Stephen volvió a llamar, casi gritando, ¿te llevó a casa? ¿Sabe dónde vives ahora? Sophie, eres una chica que vive sola, ¿cómo puedes ser tan descuidada? ¿Y si es un mal tipo? ¿Y si te hace algo? Estaba confundida. ¿No fuiste tú quien lo defendió? Dijiste que era popular y un buen tipo. Stephen se quedó callado y luego, con torpeza, cambió de tema. ¿Qué te llevó a comer? Yo lo invité, dije con ligereza. Fuimos al puesto de comida al que solíamos ir. ¿Lo llevaste a nuestro puesto de comida? La voz de Stephen se alzó de repente. Sí, ¿por qué? Nada, murmuró. Solo sorprendido. Pensé que al menos te llevaría a un restaurante Michelin de lujo. Stephen se comportaba de forma muy extraña esta noche. Brusco o extrañamente pasivo-agresivo. No tenía energía para lidiar con eso. Estaba un poco mareado y somnoliento, solo quería meterme en la cama. Íbamos allí todo el tiempo, Stephen.
Estás actuando raro. ¿Qué te pasa esta noche? Guardó silencio un instante y luego dijo con frialdad, nada. Olvídalo. Y colgué. Más tarde, cuando tuve que bañar a Echo, me enfrenté a un dilema. Echo era el perro mestizo de labrador que Stephen y yo rescatamos juntos. Después de eso se quedó conmigo. Era enorme y lleno de energía, y bañarlo era una pesadilla. Varias tiendas de mascotas incluso se negaron a peluquearlo. Normalmente Stephen me ayudaba. Hacíamos equipo para deshacernos de él. Pero ahora que Stephen tenía novia, me parecía inapropiado invitarlo. Tras dudarlo un rato, llamé a Patrick. No pasa nada si estás ocupado, añadí apresuradamente. Pero Patrick no dudó ni un segundo. No hay problema. Es solo un perro. Déjamelo a mí. Una hora después, Patrick Brown hizo una mueca mientras se subía el pantalón para mirar las marcas rojas. Sophie, ¿en serio, no debería la cola de un labrador clasificarse como arma restringida? Echo, en cambio, lo adoraba. Sobre todo porque en cuanto Patrick entró, le ofreció un buen trozo de cecina de bacalao. Desde entonces Echo no paraba de dar vueltas a su alrededor, golpeando las piernas de Patrick con su pesada cola. Patrick respiró hondo mientras llevaba a Echo a la bañera y empezaba a enjabonarlo. Pero en cuanto Echo tocó el agua, se volvió completamente loco, agitándose e intentando saltar sobre Patrick. Mientras Patrick ajustaba la temperatura del agua de espaldas, Echo se abalanzó sobre él y lo embistió, desequilibrándolo. Y directamente contra mí. El baño era diminuto. Patrick, que medía más de 1,9 metros que Echo, estaba detrás de él. Si se hubiera estrellado contra mí de lleno, habría quedado aplastado como un panqueque. Por suerte, Patrick logró agarrarse con las manos justo antes de caer sobre mí. Aún así, su cuerpo entero flotaba sobre el mío, atrapándome contra el aire húmedo y brumoso. El pequeño baño estaba lleno de vapor. El aroma a limón, menta y gel de ducha impregnaba el aire. La camisa blanca de Patrick ya estaba empapada, ceñida a su cuerpo, delineando unos abdominales firmes y definidos. Los músculos de su pecho estaban tan tensos que los botones se abrieron, revelando destellos de piel tersa y un tenue color rosa. La distancia entre nosotros era peligrosamente corta. Patrick me miró. Quizás era el vapor. Pero sus labios se veían extrañamente rojos y húmedos, y sus ojos negros y claros se oscurecieron ligeramente, su mirada fija en mí sin pestañear. Una gota de agua se deslizó por su cabello oscuro y aterrizó justo en la comisura de mi boca. Presa del pánico, bajé la cabeza bruscamente y retrocedí a gatas. ¿Estás bien?, balbuceé. Patrick hizo una pausa, luego se enderezó lentamente, sonriendo levemente mientras me miraba con la cabeza inclinada. Estoy bien. Pero tú. ¿Por qué tienes la cara tan roja? Se acercó ladeando la cabeza con inocencia, con los labios carnosos y rojos como la chera, como fruta fresca. Sophie, ¿tienes fiebre? En ese instante, toda la sangre me subió a la cabeza. Casi salí del baño a rastras, presa del pánico. Tengo algo que hacer. Termina de lavar a Echo. Detrás de mí se oyó una risita baja y divertida. Después de ese día, Patrick vino varias veces más para ayudarme a bañar a Echo, cada vez con un regalo diferente, un palito para masticar, un helado para mascotas, una bolsa de piel de bacalao. Al poco tiempo Echo se emocionó más al verlo a él que a mí, y cambió de lealtad al instante como un pequeño traidor. Patrick aceptó felizmente a su nuevo hijo. Incluso cambió su apodo en WeChat a papá de Echo. Un día, mientras acompañaba a Echo por las escaleras, me encontré con Steven con una bolsa. ¿Estás aquí?, pregunté sorprendido. Steven levantó la bolsa. Hacía tiempo que no veía a Echo. Probablemente necesite un baño, ¿verdad? Compré un champú nuevo para mascotas y unas golosinas liofilizadas. Me miró fijamente. ¿En serio, como su mamá? Si no te lo recordara, ni siquiera me llamarías para que te ayudara, ¿eh? Miró a su alrededor y vio a Echo. Aunque se ve bastante limpio. Ven aquí, Echo. Ven con papá. Steven siempre se había llamado el papá de Echo desde que lo encontramos. En aquel entonces yo también me llamaba en secreto la mamá de Echo.
Pero ahora, al oírlo decir eso, solo sentí una extraña incomodidad. Hecho meneó la cola con entusiasmo y corrió hacia él. Pero justo cuando Steven se acercó para levantarlo, Hecho lo rozó y corrió directo a los brazos de Patrick Brown. Patrick rió y le dio a Hecho un trozo de cecina. Hecho, señorita papá, dijo bromeando. La sonrisa se congeló en el rostro de Steven. Miró a Patrick con frialdad. ¿Qué haces aquí? Patrick, aparentemente ajeno a la tensión, sonrió mientras Hecho se golpeaba las piernas con la cola. Vine a bañar a mi hijo. Steven siempre había sido bueno guardando las apariencias. Por fuera era cálido y amable, pero por dentro extremadamente orgulloso y crítico. Sin embargo, ahora por primera vez, lo vi perder la compostura de verdad. Hecho es mi hijo, dijo Steven con frialdad. ¿En serio?, preguntó Patrick suavemente acariciando la cabeza de Hecho. Pero por lo que parece, no parece que le gustes mucho. El aire entre los dos hombres crepitaba de hostilidad. Steven entrecerró los ojos, con una voz fría como una cuchilla. Hecho, ven aquí. Hecho dudó, rodeando ansiosamente las piernas de Patrick. Habían pasado 2 meses desde la última visita de Steven. Cuando Hecho era un cachorro, lo atropelló un coche. Su memoria no era la mejor. A veces, incluso después de breves separaciones, se escondía de mí cuando iba a recogerlo. Ahora, después de 2 meses, era evidente que ya no recordaba a Steven. Su rostro se ensombreció. Avanzó a grandes zancadas y agarró a Hecho del cuello con fuerza. Hecho. Aterrorizado, Hecho se acurrucó detrás de Patrick temblando. Patrick lo protegió frunciendo el ceño. Steven, lo estás asustando. Pero Steven, como poseído, se negó a soltarlo. Pequeño perro sin corazón. Soy tu papá. Yo fui quien te salvó. ¿Cuántas patas de pollo te has comido por mi culpa? ¿No te acuerdas? Al final, Hecho no pudo más. Gimió y mordió la mano de Steven. La mordida no fue profunda, y Hecho retrocedió rápidamente. Pero la sangre seguía manando. Steven se quedó paralizado con la mirada perdida en la marca de la mordedura y el fino hilillo de sangre. ¿Estás bien?, pregunté con ansiedad. ¿Deberíamos ir al hospital? Patrick me tiró del brazo. Mira a Hecho. Está temblando muchísimo. Deberíamos llevarlo a que lo revisaran también. Me volví hacia Hecho, que estaba acurrucado en el suelo, temblando violentamente, jadeando con jadeos cortos y rápidos. Patrick lo cargó en brazos. Vamos. El pánico me invadió. No pude evitar girarme hacia Steven y arremeter contra él. Sabías que era tímido. ¿Por qué lo asustaste así? Primero llevaré a Hecho al veterinario. Ve a que te pongan la vacuna contra la rabia. Steven se quedó allí pálido, observando cómo Patrick se llevaba a Hecho conmigo de cerca. Incluso por el retrovisor, podía ver a Steven solo en la nieve. En el veterinario, el médico dijo que Hecho no estaba gravemente herido. Estaba asustado y necesitaba descansar. Aún así, sentía un gran pesar. Hecho era un perro que Steven y yo habíamos criado juntos desde que era un cachorrito. Steven siempre se había preocupado por él. Quizás no tan obsesivamente como yo, pero también lo amaba. Ahora, Hecho lo mordiera debió dolerle más emocionalmente que físicamente. Pero, ¿qué culpa tenía Hecho? Su pequeño cerebro, marcado por traumas pasados, solo podía contener una parte. Si alguien desaparecía demasiado tiempo, simplemente lo olvidaba. Me agaché abrazando el cuerpo tembloroso de Hecho. Gimió suavemente, su respiración aún superficial y rápida. Y dejé escapar un largo suspiro de impotencia. Mi novela aún no había cobrado impulso. Ya había escrito cientos de miles de palabras, pero apenas había tenido repercusión. Aún así, apreté los dientes y seguí adelante terminándolo. El editor intentó consolarme, diciendo que escribía bien. Pero esa cantidad de libros bien escritos nunca despegó. A veces, la suerte importaba más que cualquier otra cosa. Como si las cosas no pudieran empeorar, mi madre volvió a llamarme para regañarme. ¿Para qué escribir? Apenas ganas 1.000 o 2.000 al mes, apenas lo suficiente para sobrevivir. Simplemente no estás hecho para esto.
¿Por qué te empeñas tanto en algo que nunca va a funcionar? No se detuvo ahí. Ella seguía y seguía, mira a Steven. Mira a su novia. ¿Cómo puede ser tan grande la diferencia entre las personas? Ni siquiera te pido que seas como ellos, que seas alguien con grandes logros. Consíguete un trabajo estable, por favor. Deja de perder el tiempo con esas historias inútiles. Empieza a prepararte para encontrar un trabajo decente y rehacer tu vida. Después de un largo sermón, finalmente colgó, no sin antes enviarme un enlace. Lo abrí. Era un artículo sobre Melissa Morgan en la sección de exalumnos. Toda la página estaba llena de su fascinante historia. Una niña de cuna de oro, una estudiante de belleza universitaria con sobresalientes, una prodigio del piano con un certificado de nivel 10, una bailarina que había actuado en Sydney y la estudiante destacada elegida para pronunciar el discurso de graduación. Incluso antes de graduarse, la revista más prestigiosa del sector la descubrió, le ofreció un puesto codiciado y la ascendió a editora jefe en menos de un mes. Era una vida que parecía encantada, casi irreal. ¿Y yo? Me sentía como una rata de alcantarilla, arrastrándome entre las sombras en comparación. Me temblaban los dedos al sacar un paquete de cigarrillos arrugado de la basura. Me había prometido que lo dejaría. Dudando un segundo, encendí uno y le di una larga calada. El gélido aire invernal se mezcló con el intenso ardor de la nicotina, raspándome la garganta. Miré el cielo negro como la boca del lobo, sintiéndome de repente tan perdido, tan agotado. Quizás mi madre tenía razón. Quizás realmente no tenía talento ni habilidad. Quizás debería aceptar mi vida ordinaria y mediocre. Después de todo, era una persona común y corriente. De repente mi teléfono sonó sacándome de mi espiral de oscuridad. La alegre voz de Patrick Brown me llegó: oye, mañana por la noche habrá una lluvia de estrellas leónidas. Tengo una villa en la montaña, incluso tiene un telescopio. ¿Quieres venir a verla? Abrí la boca sin saber qué responder. Antes de que pudiera decir nada, añadió: dicen que si le pides un deseo a las leónidas se cumple. La vacilación que aún persistía en mi lengua se disipó. Claro, dije. Iré. Patrick Brown, este malvado burgués, tenía una villa entera en las montañas, con un gigantesco techo de cristal, desde donde se podía ver la inmensidad de las estrellas. Envuelto en una manta, me senté a su lado, sintiendo una repentina punzada de inseguridad. Éramos todos adultos. Ya no tenía sentido fingir. Se notaba que le gustaba a Patrick. ¿Pero por qué? ¿Por qué le gustaría a alguien? Exitoso, brillante. ¿Interesado en alguien tan simple como yo? ¿Estaría aburrido buscando un cambio de aires después de haber estado rodeado de chicas perfectas toda su vida? Silenciosamente me alejé un poco de él. De repente me entraron ganas de fumar. Pero no había traído cigarrillos. Me moví nerviosamente y luego miré a Patrick. ¿Tienes un cigarrillo?, pregunté. Parecía sorprendido. ¿Fumas? Algo terco se removió en mi interior. Dije deliberadamente que sí. Fumador empedernido. ¿Qué? ¿No soportas a las chicas que fuman? Patrick levantó una ceja, divertido. Claro que no. Tú decides. Rebuscó en su bolsillo y sacó un paquete de cigarrillos. Pero solo le quedaba uno. Sabor a menta. ¿Lo quieres? Asentí. Me encendió el cigarrillo, sus largas pestañas proyectaban delicadas sombras en sus mejillas. Pero justo cuando le di una calada, extendió la mano e hizo un gesto. Déjame una calada también. Parpadeé. Ya viste que solo queda uno. No seas egoísta ahora, bromeó con sus ojos claros brillando como el agua de mar a la luz de la luna. Ante ese rostro ridículamente encantador, no pude negarme. Mientras dudaba, me arrancó el cigarrillo de los dedos sin esfuerzo y se lo puso en los labios. Entrecerró los ojos ligeramente al exhalar una nube de humo fresco con sabor a menta, y luego dijo, casi con naturalidad: Sophie, ¿recuerdas aquella vez que Stephen nos presentó? En realidad, esa no era la primera vez que te veía. Me quedé paralizada. ¿Qué? Te vi hace medio año, justo después de volver a China.
Estabas en la calle. Sonrió con el cigarrillo en la mano. Una chica discutía con su novio. De repente el chico la abofeteó y empezó a golpearla. Todos se quedaron mirando. Era alto e intimidante, así que nadie se atrevió a intervenir. Se rió suavemente. ¿Pero tú? Te lanzaste como un idiota, gritando, ¿eres siquiera un hombre? ¿Golpeando a una mujer en público? Suéltala o llamo a la policía. Me sonrojé al recordarlo. Había estado aterrorizada en ese momento, pero la niña había llorado desconsoladamente, pidiendo ayuda mientras todos hacían la vista gorda. No podía soportarlo. Salté sin pensarlo. Recordé que un chico guapo también se adelantó, bloqueando al novio abusivo justo cuando la situación se intensificaba. Entonces la multitud creció, llegó la policía y me escabullí para evitar problemas. Resulta que ese tipo era Patrick Brown. Siempre ha sido así, dijo Patrick con una risita. Cuando Steven y yo peleábamos, los demás niños solo miraban. Solo tú corriste a ayudarlo. Sacó una manta grande y nos envolvió a ambos con fuerza. Incluso cuando jugábamos juntos. Si me peleaba con niños mayores, te enorgullecías y te ponías de pie, protegiéndome, a pesar de lo pequeño que eras. Siempre tuviste una valentía temeraria, siempre queriendo proteger a los demás. Patrick se acercó más con una voz cálida. Sophie, me gustas mucho. Me gustabas de niña, y cuando nos volvimos a ver, solo me bastó una mirada para volver a enamorarme de ti. Señaló al cielo. Con los meteoritos que cruzan el cielo. Probablemente no te des cuenta de lo increíble que eres. Quizás estés pasando por un mal momento ahora mismo y no puedas ver la luz que llevas dentro. Pero siempre lo he visto. Muy claramente. Sonrió y me acarició suavemente la cabeza. Pide un deseo, dijo en voz baja. Cerré los ojos rápidamente. Pedí un deseo. Que pudiera vivir la vida que deseaba, que mi carrera triunfara. Con avidez añadí más deseos en silencio antes de finalmente abrir los ojos. Solo para encontrarme con los ojos sonrientes de Patrick mirándome, sus ojos color flor de durazno brillando bajo las estrellas fugaces. Me sonrojé y busqué a toda prisa algo que decir. ¿Qué deseaste? Patrick Brown no respondió. En cambio, se inclinó ligeramente y posó su mirada en mis labios. Su voz se volvió baja y ronca. Solo me quedaba una calada. ¿Lo querías? Podía oír mi corazón latir con fuerza en mis oídos. Abrí la boca ligeramente. Sí. El cigarrillo rozó mis labios, el filtro estaba húmedo. Al instante siguiente un pulgar cálido me levantó la barbilla. La nicotina fresca me inundó la boca, y el humo se escapó entre nuestros labios que apenas se rozaban. El frío inicial dio paso rápidamente a un calor creciente. Sin aliento me recosté instintivamente aferrándome a su muñeca. Su piel ardiente presionaba el frío reloj de zafiro que llevaba en la muñeca. Patrick, suave pero firmemente entrelazó sus dedos con los míos, entrelazando nuestras manos. Afuera de la ventana, los meteoritos estallaban en el cielo con un brillo desesperado. La lengua de Patrick atrapó suavemente el hilo plateado de saliva que resbalaba por la comisura de mi boca, y su cabello húmedo rozó mi oreja ardiente. Levantó la cabeza, jadeando levemente. ¿Y bien? ¿Cómo es nuestra relación ahora? Nerviosa, le pregunté ¿qué opinas? Patrick rió suavemente y bajó la cabeza para mordisquearme el labio inferior. ¿Puedo decidir entonces? Su sonrisa se hizo más profunda. Creo que ahora soy tu novio. Si no dices nada, lo tomaré como tu consentimiento tácito. De repente mi teléfono sonó con fuerza. Sobresaltado, lo saqué a tientas, pulsando sin querer el altavoz. La voz que llegó por teléfono me calmó al instante el calor. Sophie, ¿por qué no has llegado todavía? Me quedé en blanco. ¿Qué? Dije confundida. La voz de Stephen bajó un poco. Hoy es mi cumpleaños. No lo olvidaste, ¿verdad? Solo entonces lo comprendí. Era el cumpleaños de Stephen. Antes su cumpleaños había sido el día más importante del año para mí. Empezaba a prepararme con meses de antelación, eligiendo regalos y planeando sorpresas. Pero este año...
Lo había olvidado por completo. Avergonzado, lo admití y lo siento. Lo olvidé. La decepción de Stephen era evidente. Sin regalos, bien. Solo ven a mi casa. La comida está lista, los bocadillos, la película, todo listo. Solo te espero. Todos los años antes de esto, siempre habíamos pasado su cumpleaños juntos. Cenar bien, beber un poco, charlar, ver una película acurrucado en el sofá o ir al cine. Era sencillo. Pero en aquel entonces sentía que ninguna felicidad en el mundo podía superarla. Fruncí el ceño ligeramente. Ya tienes novia. Ya no es apropiado, ¿verdad? De ahora en adelante, deberías celebrarlo con Melissa Morgan. Patrick Brown, al notar que no había colgado, me dio un codazo impaciente. Sophie, el fin de la lluvia de meteoritos. Stephen se quedó en silencio al oír la voz de Patrick. Tras una pausa larga y sofocante, la risa fría de Stephen resonó por la habitación. Sophie, ¿es porque estoy saliendo con alguien que no es apropiado? ¿O es porque simplemente no quieres venir? Suspiré. Ya no me conviene ahora que estoy con Patrick. Feliz cumpleaños. Te lo compensaré con un regalo más tarde. Stephen alzó la voz de repente como si la ira que había estado conteniendo ya no pudiera contenerse. Patrick. Siempre es Patrick. ¿Tan importante es? Nos conocemos desde hace años, y tú solo lo conoces desde hace unos días. Ahora es más importante que yo. Me pareció gracioso. ¿Por qué estaba tan enojado Stephen? Éramos todos adultos. No entendía que una vez en una relación, ¿hay que mantener la distancia con las amistades del sexo opuesto? ¿O simplemente fingía no entender? Quería tener a Melissa Morgan, pero aún se resistía a dejar atrás sus amistades ambiguas. De repente sentí que ya no lo conocía. Si Stephen simplemente me hubiera dejado claro que no le gustaba, me habría roto el corazón, pero no tanto asco. ¿Y ahora? Me hacía sentir un poco mal. Claro, dije con calma. Es mi novio. Hubo un silencio largo y sofocante al otro lado de la línea, y entonces Stephen dijo con voz áspera, como si le arrancaran las palabras de la garganta, ¿ustedes dos? ¿Están juntos? Sí, dije. Nos presentaste, ¿verdad? Esto es lo que querías, ¿verdad? Una repentina oleada de satisfacción maliciosa me invadió. No pude evitar reír. Es tan genial como dijiste. De verdad que tengo que agradecerte. Si no fuera por ti, no habría encontrado un novio tan bueno. Patrick Brown contestó el teléfono con una sonrisa radiante. Gracias, hermano. La próxima vez te invitamos a cenar, mi esposa y yo. 3 segundos después la llamada se cortó de golpe, el pitido furioso llenó la habitación. Me quedé mirando el teléfono, aturdida. Patrick me abrazó. No te distraigas. La lluvia de meteoritos casi termina. Dejé el teléfono y me incliné hacia él. ¿Está bien? No volví a buscar un trabajo de verdad. Como le había pedido un deseo a la lluvia de meteoritos, decidí darme una última oportunidad. Escribiría una novela más. Solo uno. Si fallaba, abandonaría este camino para siempre. Esa noche me senté frente a la computadora, dudando un buen rato. Al final descarté todas mis ideas para historias anteriores. Y una nueva idea me vino a la cabeza, ya no quería escribir novelas románticas. Quería escribir una historia poderosa con una protagonista femenina. Una historia sobre una mujer dueña de su destino. Después de la lluvia de meteoritos, Stephen y yo entramos en una guerra fría. No volvió a contactarme. Incluso cuando iba al puesto de comida, el dueño preguntaba ¿dónde está Stephen? No lo he visto por aquí últimamente. Ahora está saliendo con alguien. Pasando tiempo con su novia. Dije con ligereza. El dueño pareció sorprendido. Pensé que salían. Siempre estaban juntos. Sonreí. Éramos solo amigos. Lo que no esperaba fue que fuera Melissa Morgan quien me contactara primero. Mi amiga abrió una nueva sala de escape, dijo. Es el más grande de la ciudad. ¿Vienes a probarlo? Trae también a Patrick.
Dudé. Lo siento, puede que no tengamos tiempo últimamente. Stephen y yo ya nos estábamos distanciando. No había necesidad de seguir forzando el contacto. Aunque una vez fuimos tan unidos, tal vez eso era todo. Cualquier otra cosa solo nos haría sentir incómodos a ambos. Por favor, ven, dijo. La verdad es que no tengo muchos amigos aquí. Si no vienes, no sé a quién más invitar. Lo dijo con tanta sinceridad que no pude negarme. Miré a Patrick. Patrick levantó una ceja y asintió. De acuerdo. Envíame la ubicación. Melissa se rió. Genial. Sábado a las 7. Te espero. Hacía tiempo que no veía a Stephen. Cuando por fin nos volvimos a ver, ni siquiera se molestó en disimular su frialdad. Con las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta negra, se recostó contra la pared, su mirada me recorrió y luego apartó la mirada, inexpresivo. Melissa, en cambio, estaba alegre. Vamos, mi amigo invirtió más de 8 millones de yuanes en este proyecto. Hay docenas de actores reales dentro, es divertidísimo. Stephen se burló. Hay gente que tiene pesadillas solo por ver películas de terror. Espero que no acabes orinándote en una sala de escape. Lo fulminé con la mirada. Sabía exactamente a qué se refería. Esa noche vergonzosa en la prepa. En aquel entonces mis padres y los de Stephen se habían ido de viaje juntos. Esa noche fui a casa de Stephen a pasar el rato. Fue por la época en que se acababa de estrenar Un lugar tranquilo o alguna otra película de terror, y Stephen insistió en que la viera con él. En ese momento pensé que estaba bien. Pero más tarde esa noche, cuando intenté dormir, cuanto más pensaba en ello, más miedo sentía. Cada vez que cerraba los ojos, sentía como si algo estuviera junto a mi cama, mirándome fijamente. Al final, después de media noche dando vueltas en la cama, por fin reuní el valor para empujar la puerta de Stephen. De pie junto a su cama, le susurré, «Stephen, ¿puedo dormir contigo esta noche?» Sobresaltado, tiró de la manta sobre su pecho desnudo y tartamudeó, ¿dormir juntos? ¿Por qué? Estaba al borde de las lágrimas. Tengo miedo. Es tu culpa por hacerme ver esa estúpida película de terror. Te dije que no quería. Apretó los labios con fuerza intentando contener la risa, luego suspiró y levantó la manta, moviendo sus largas piernas, vestidas solo con un pijama de seda negra, para hacer espacio. Vamos. Me metí en la cama y me envolví con la manta. Stephen me dio una palmadita torpe con la voz más suave. Estoy aquí. No tengas miedo. Duerme bien. Mañana te llevaré a tomar un helado al nuevo local que abrió. Murmuré entre lágrimas, acurrucándome en sus brazos. Todo mi miedo se desvaneció en su abrazo. Dormí profundamente. Todavía recordaba la mañana siguiente. Cuando abrí lentamente los ojos, lo primero que vi fue la mirada cristalina de Stephen. Apoyaba la cabeza en una mano, sonriéndome perezosamente con una comisura de la boca levantada. Miedoso. ¿Estás despierto? La luz del sol caía sobre sus pestañas oscuras, brillando suavemente con cada parpadeo, haciéndome cosquillas en el corazón. Esa fue la primera vez que me di cuenta. Me enamoré de Stephen. Tal como dijo Melissa Morgan, esta sala de escape no era ninguna broma. Cada detalle era aterradoramente realista. Apretando con fuerza la esquina de la chaqueta de Patrick Brown, con las palmas sudando y el corazón latiéndome con fuerza, intenté reprimir el miedo. Patrick me sujetó la mano con fuerza. No tengas miedo. Incluso Melissa parecía un poco conmocionada, aferrada al costado de Stephen. Solo Stephen parecía imperturbable con la mano en los bolsillos, el rostro sombrío, avanzando como si nada pudiera molestarlo. Apreté los dientes decidida a no gritar ni a entrar en pánico. No quería hacer el ridículo delante de Stephen y Melissa. Cuando por fin nos acercamos a la salida, no pude evitar respirar aliviada. Pero justo cuando entrábamos en la última habitación, mientras buscábamos pistas, una mano fría salió de repente de debajo de la cama y me agarró el tobillo. En la tenue y espeluznante luz, una figura ensangrentada, con el rostro cubierto de pelo, salió lentamente. Se oyeron unos chillidos, y un cadáver colgado cayó desde arriba,
gritándonos directamente a Melissa y a mí. Aunque sabía que todo era un montaje, el terror me invadió por completo. Ni siquiera pude gritar. Melissa también palideció. De alguna manera, presas del pánico, tropezamos y caímos hacia atrás. Justo cuando estaba a punto de caer al suelo, dos manos se extendieron a ambos lados para sujetarme. Instintivamente agarré la mano más cercana. Y fui jalado hacia un pecho firme que olía ligeramente a menta. La voz preocupada de Patrick resonó sobre mi cabeza. ¿Estás bien? Antes de que pudiera responder, las luces de la sala de escape se encendieron y la puerta se abrió de golpe. Se acabó el tiempo. Instintivamente giré la cabeza. Y vi a Stephen allí de pie, con las manos rígidas en el aire, extendiéndose hacia mí. A sus pies, Melissa estaba despatarrada torpemente mirándolo fijamente con el rostro deformado por una expresión horrible. Al darse cuenta de a quién buscaba, el aire de la habitación se volvió sofocante. Incluso más sofocante que el horror de la sala de escape. Intentando suavizar las cosas, forcé una sonrisa. «Stephen, ¿me confundiste con Melissa?» Pero Stephen no respondió. Simplemente nos miró a Patrick y a mí sombrío y frío, sin dar ninguna explicación. Patrick sostuvo su mirada sin pestañear. Melissa se levantó lentamente, se dio la vuelta y salió de la habitación sin siquiera volver a mirar a Stephen. Esa noche Melissa me pidió que nos viéramos en privado. Tenía los ojos rojos como si hubiera llorado, pero aún lucía pulcra y elegante. Abrigo caro, maquillaje impecable, ni un pelo fuera de lugar. Rompí con Stephen, dijo con la voz un poco apagada. Me quedé atónita. Pensé que eran la pareja perfecta. Stephen parecía quererla de verdad. Era la primera chica que traía a casa para conocer a sus padres. ¿Fue por lo que pasó en la sala de escape? Intenté explicarle. Probablemente me confundió contigo. Melissa sonrió con una amarga curva en los labios. La verdad es que no me faltaban amigos para ir a esa sala de escape. Te invité a propósito. Me quedé helada. ¿Qué? Probablemente no lo sepas, dijo, pero Stephen lleva 2 meses de un humor terrible. Siempre parecía tan frío. Cada vez que intentaba planear algo decía que estaba ocupado. Incluso cuando pasábamos tiempo juntos apenas sonreía. Ella levantó la cabeza para mirarme. Y todo empezó después de que él descubriera que salías con Patrick Brown. La miré sin palabras. Lo vi, dijo en voz baja. Varias veces. Él revisando fotos viejas de ustedes dos, mirando sus chats, esperando a que lo contactaras. Negué con la cabeza, confundida. Pero eso no tiene sentido. Él fue quien te rechazó, ¿verdad? Melissa se rió con amargura. Al principio, yo también lo pensé. Pensé, si le gustabas, ¿cómo podría haber espacio para mí? Pensé que yo le gustaba. Stephen, el tipo de hombre que tuvo tantos admiradores todos estos años. Sin embargo, solo me traía a casa. Pero después me di cuenta de que no era que me quisiera. Simplemente creía que era la pareja ideal para él. Stephen es de esos que tienen que ser perfectos en todo. Incluso en sus citas, él elegía lo que le parecía más adecuado. Ella se secó una lágrima que cayó sobre el mantel azul oscuro, manchándolo como tinta. Pero él no me amaba. Ni una sola vez. La miré con la mirada perdida. ¿Quieres decir que le gustaba? Sí, no. Melissa sonrió con amargura. ¿Por qué recordaría que no te gustan los champiñones, pero olvidaría que odio el apio? ¿Por qué diría que quería que pasaras página, pero se desmoronó cuando finalmente lo hiciste? Me quedé allí sentada, aturdida, sin palabras. De regreso, Melissa dijo que le dije que quería terminar. Ni siquiera intentó detenerme. Él solo suspiró aliviado. Melissa sonrió y tomó un sorbo de café. Pero está bien. No es que yo, Melissa Morgan, no tenga opciones. Una ruptura es solo una ruptura. Sé que no es tu culpa. Ya hiciste todo lo posible por mantener las distancias. El tonto es Stephen. No te quiso cuando te tuvo y tampoco me quiso a mí. Perderme es su pérdida, no la mía.
La forma en que lo dijo, tan radiante y orgullosa, la hacía lucir deslumbrante. Tenía razón. Steven no la merecía. Me voy al extranjero pronto, continuó. Había un proyecto en Francia que aún no había aceptado, pero ahora no hay nada que me ate aquí. Por fin puedo concentrarme por completo en mi carrera. Melissa se levantó y se acercó a mí, con los ojos rojos pero sonriendo. Steven probablemente vendrá a buscarte pronto. Solo quería decirte que es un tonto que ni siquiera entiende su propio corazón. No aceptes nada de lo que dice. Quiero verlo sufrir un poco. Saludó por encima del hombro. Y el café corre por tu cuenta, ¿vale? Mi cabeza daba vueltas con 1.000.000 de pensamientos. Y cuando llegué a casa y vi a Steven apoyado en la pared junto a mi puerta, me dio un vuelco el corazón. Bajo la tenue luz del porche nos miramos fijamente. La chaqueta negra de Steven estaba cerrada hasta arriba, y toda su figura estaba envuelta en negro mate, lo que hacía que sus rasgos parecieran aún más afilados y fríos. ¿Qué haces aquí?, pregunté. Rompí con Melissa Morgan, dijo bajando la mirada. Las sombras ocultaban su expresión. ¿Qué tiene que ver conmigo? Retrocedí instintivamente. Steven bajó las escaleras y se detuvo justo frente a mí. Me sacaba una cabeza, y yo estaba acorralada en un rincón oscuro, sin escapatoria. Patrick Brown no es para ti. Rompe con él. Me apartó el flequillo como solía hacerlo. Ya lo entendí, Sophie. Me gustas. Y yo te gusto a ti. Estemos juntos. Igual que antes. Lo dijo con tanta naturalidad que no pude evitar reírme con rabia. Steven, qué creído eres, ¿eh? Ya no me gustas. Ahora estoy con Patrick Brown. Se burló. Apenas se conocen. ¿A eso le llaman amor? ¿Él los conoce? ¿Tú lo conoces? ¿Qué pasa cuando se pasa la novedad? Me agarró la mano atrapándola en la suya. Me equivoqué antes, pero ahora te lo compensaré. Volveremos a ser como antes. Me amaste durante tantos años. ¿Cómo puedes dejarme ir así? Estás loco. Suéltame. Luché furiosa. Si no me sueltas, llamaré a mi novio. ¿Novio? Patrick Brown. La boca de Steven se torció en una sonrisa furiosa. Ve mis muñecas sujetándolas por encima de mi cabeza. ¿Llevas con él cuánto? ¿Unos días? ¿Y ahora lo estás usando en mi contra? Entonces me agarró la nuca y me besó con fuerza. Apreté la boca, pero él me la abrió sin piedad. Intenté morderlo, pero me sujetó la mandíbula con fuerza, limpiándome la saliva bruscamente con el pulgar. Se me llenaron los ojos de lágrimas, derramándose sobre su mano. Como si le hubieran quemado, Steven retrocedió de repente. Apreté los dientes y le di una bofetada. Steven no la esquivó. El golpe le hizo ladear la cabeza. Maldito cabrón. Me ahogué entre lágrimas. ¿Qué te crees que soy? ¿Tu mascota? Me dejas de lado cuando estás cansado, ¿y ahora crees que con solo chasquear los dedos vendré corriendo? Te quise. Pero eso no significa que sea patético. No lo dije con esa intención, dijo apresuradamente. Solo. Seas lo que seas, ya no tiene nada que ver conmigo. Me limpié la boca con fuerza y lo miré con frialdad. De ahora en adelante ni siquiera somos amigos. Subí las escaleras como una exhalación, dando un portazo. Steven no me siguió. Pero sabía que seguía allí, al otro lado de la pared. Me desplomé en el suelo con ganas de fumar, pero mi mano quedó suspendida en el aire. Y luego la dejé caer. Quería dejarlo. Esa noche, en un estado de somnolencia, me despertó de golpe una avalancha de mensajes. Era una amiga con la que solía escribir, con la voz entrecortada por la emoción, tu novela. Apareció en la página principal. Alguien te acaba de lanzar votos de diamante. Creí que estaba soñando. Desperté al instante y me levanté de la cama de un salto. Efectivamente, mi novela estaba justo en la página principal. Alguien me había dado 100 votos de diamante. Cada uno valía 1000 yuanes. Eran 100.000 yuanes.
Mi novela permaneció fijada en la página principal durante 10 minutos. Sorprendido abrí el perfil del donante. Solo encontré una serie de letras al azar, sin más información. ¿Quién era? Mi primer pensamiento fue Steven. Pero lo descarté de inmediato. A Steven nunca le había importado mi escritura. Sabía que escribía novelas románticas, y aunque nunca lo dijo abiertamente, su desprecio siempre había sido evidente. Patrick Brown. Aún menos probable. Ni siquiera le había dicho en qué sitio publicaba. ¿Y luego quién? Confundido, le pregunté a mi amiga. Ella exclamó emocionada, quizás solo sea algún fan rico. Sucede. Hubo un caso anterior en el que una mujer adinerada gastó casi 800.000 yuanes en una novela que le gustaba. Estás a punto de triunfar, chica. Me quedé mirando mi historia, que seguía flotando en la página principal, con la mirada perdida. La impresión era casi insoportable. Aún no me atrevía a alegrarme. Temía que fuera solo un milagro fugaz. Pero muy pronto los favoritos de mi historia empezaron a dispararse. Las visualizaciones, las suscripciones. Todo se disparó rápidamente. Durante los siguientes días, el crecimiento continuó. Hasta que, para mi sorpresa, mi novela subió en el ranking. Entonces llegó un mensaje de mi editor: tu historia va de maravilla. Algunas compañías ya están preguntando por los derechos de adaptación. Intenta terminarlo pronto, luego hablaremos del acuerdo de derechos de autor. Dejé el teléfono, sintiendo como un nudo enorme en el pecho por fin se me aflojaba. Después de un rato, le escribí a Patrick Brown. Patrick, la lluvia de meteoritos de esa noche sí que funcionó. Me respondió casi al instante: es increíble. La próxima vez veamos otra juntos. Me tapé la boca sintiendo el calor de las lágrimas de felicidad brotando de mis dedos. En el cumpleaños de mi madre, gané mis primeros 100.000 yuanes. Quizás para otros no fuera mucho, pero para mí fue un sueño que jamás me había atrevido a imaginar. Armada con bolsas llenas de regalos, volví a casa radiante. Solo para que mi sonrisa se desvaneciera al instante al abrir la puerta. Steven estaba sentado cómodamente en el sofá de la sala, ayudando a mi mamá a pelar ajos. Parecía haber olvidado por completo la discusión que tuvimos esa noche, sonriéndome como si nada hubiera pasado. Ve a lavarte y a cambiarte. La tía preparó todos tus platos favoritos hoy. Mi cara se endureció aún más. Mi mamá se levantó y me miró con el ceño fruncido. ¿Qué clase de actitud es esa? Mira a Steven. Está tan ocupado, pero aún así se hizo tiempo para celebrar mi cumpleaños. ¿Y esos? Señaló la pila de regalos caros apilados junto a la puerta. Todo eso es de Steven. Si no hubiera venido hoy, ni siquiera habría sabido que era mi cumpleaños. Tener a alguien como Steven que te quiera es una bendición. ¿Qué más quieres? Me froté las sienes doloridas. Mamá, deja de escuchar sus tonterías. Además, ya tengo novio. Mi mamá me despidió con un gesto. ¿Qué novio? Steven dijo que se conocieron hace apenas unos meses. ¿Cómo podría compararse con alguien que conocemos desde hace años? ¿Quién sabe qué clase de hombre elegiste? De ninguna manera es mejor que Steven. Estaba tan frustrada que apenas podía respirar. Mi mamá realmente quería lo mejor para mí, pero su naturaleza controladora era asfixiante. Tía, por favor, no te enfades con Sophie. Dijo Steven bajando la cabeza con tristeza, vestido con su suéter blanco y con cara de lástima. Si no le gusto probablemente sea porque no hice lo suficiente. Por favor, no la culpes. Como era de esperar, la ira de mi madre se intensificó. No hiciste nada malo. Es ella quien no sabe lo afortunada que es. Estaba furiosa. Nunca imaginé que Steven caería tan bajo como para meter a mi madre en esto. A mi mamá siempre le había gustado Steven. Incluso una vez suspiró diciendo que si tan solo pudiera trabajar más duro, tal vez Steven podría ser su yerno. Genial. Sin duda empezaría a obligarme a estar con él. Furiosa cerré la puerta de golpe y me encerré en mi habitación. Afuera, mi mamá gritó: si no te quedas con Steven, no vuelvas a llamarme mamá. Y llévate todos esos regalos.
No vuelvas a casa. Estaba loca. Se me llenaron los ojos de lágrimas de rabia mientras llamaba a Patrick Brown. Cuando contestó, seguía bromeando. ¿Qué pasa? ¿Ya me extrañas? No tenía intención de llorar. Pero en cuanto escuché su voz, no pude contenerla más. Dije su nombre con voz entrecortada. Patrick. Inmediatamente el tono de Patrick se volvió serio. ¿Qué pasa? ¿Quién te hizo bullying? Le conté todo sollozando. Vuelvo esta noche. ¿Puedes recogerme en el aeropuerto? Patrick soltó una risa fría. Steven siempre ha sido un poco astuto. Cuando peleábamos de niños, pegaba donde no se veían los moretones. Luego, cuando aparecían los padres, se hacía el inocente y me regañaban solo a mí. Pero no te preocupes. Ya estás conmigo. Ya nos ocuparemos de los asuntos familiares más tarde. Déjamelo a mí. Steven se negó a irse. Simplemente se quedó. En la cena, mi mamá no podía dejar de sonreír mientras le servía la comida, llenándole el plato hasta arriba. Come más, Steven, come más. Sonó el timbre. No me moví. Mi mamá me fulminó con la mirada y fue a abrir. Se quedó paralizada en la puerta. Curiosa, me levanté para mirar y casi tropecé. Afuera estaba Patrick Brown, vestido con un traje de diseñador a la medida, hombros anchos, cintura estrecha, unas gafas de montura dorada sobre la nariz y sosteniendo un enorme ramo de flores. Parecía salido de un póster de película, el impacto visual era casi impresionante. Hola, tía, dijo Patrick con cariño. Soy Patrick, el novio de Sophie. Eres muy joven. Si Sophie no me lo hubiera dicho antes, habría pensado que era su hermana mayor. Le entregó las flores a mi mamá, sus ojos color durazno brillaban al sonreír. Sé que es un poco repentino que aparezca, pero escuché que hoy es tu cumpleaños y tenía muchas ganas de ir a felicitarte. ¿Puedo pasar? Mi mamá se puso roja como un tomate. Ella tartamudeó, pasa, rápido. Ah, no necesitabas traer regalos. Patrick Brown rió suavemente, dejando las bolsas junto a la puerta. No es nada caro, solo un detalle. Enseguida, mi mamá se apresuró a ponerle un lugar en la mesa, y Patrick se sentó tranquilamente. Justo enfrente de Stephen. Y con calma tomó mi mano, entrelazando nuestros dedos. Siendo justos, Stephen también era guapo, pero por muy guapo que fuera, después de ver la misma cara durante 20 años, la sorpresa palideció en comparación con la deslumbrante llegada de Patrick. Mi madre no podía apartar la vista de Patrick. Sobre todo después de que casualmente mencionara que era dueño de su propia empresa, con ganancias anuales de 9 cifras, y que la corporación de su familia ya cotizaba en bolsa. Ella casi sonrió radiante hasta el techo. La mano de Stephen, que agarraba sus palillos, se tensó visiblemente, las venas del dorso se le hincharon, y su sonrisa forzada se desvaneció por completo. Al final de la cena, Patrick había conquistado tanto a mis padres que nunca volvieron a mencionar a Stephen. No paraban de elogiar a Patrick. Después de cenar, los dos hombres incluso se pelearon por lavar los platos, cada uno intentando superar al otro. Mientras tanto, mi madre me llevó aparte y suavizó mucho su tono. Sophie, no sabía que mi hija tuviera tan buen gusto. Con razón no querías a Stephen. La miré de reojo. Así que ya no me obligas a estar con Stephen. Hizo un puchero. Mira, solo quería que estuvieras con Stephen porque tenía buenas perspectivas. Y porque sabía que te gustaba en aquel entonces. Pero ahora tienes a Patrick. Y dijo que eres su primer amor. El primer amor de un hombre es diferente, ¿sabes? Suspiró. Stephen también es bueno, pero ya salió con otra y la trajo a casa. Comparado con Patrick, está claro quién es mejor. Cuando Patrick estaba a punto de irse esa noche, de repente exclamó una. Alarmada, mi madre corrió hacia mí. ¿Qué te pasa, Patrick? Patrick sonrió tímidamente extendiendo su teléfono. No quedan habitaciones en los hoteles cercanos. No pasa nada, tía, buscaré otro sitio. Mi madre lo agarró de la muñeca inmediatamente. Ni hablar. Quédate aquí. Tenemos habitaciones extra.
No olvidó volverse hacia Stephen y decirle con insistencia: Stephen, deberías irte a casa. ¿Vives cerca? El rostro de Stephen palideció como un fantasma. Apretó los puños y murmuró: de acuerdo. Patrick disfrutó de la más alta hospitalidad en mi casa. A la mañana siguiente mi madre ya me insistía para que lo llevara a hacer turismo. Saca a Patrick de paseo. No lo dejes encerrado en casa. No había mucho que ver por nuestra zona. Solo una montaña bastante famosa con un antiguo templo venerado. Justo cuando estaba a punto de irme con Patrick, Stephen apareció de nuevo. ¿Te importa si me acompaño? Sonrió. Al fin y al cabo, somos amigos desde hace tantos años. Tan insensibles como siempre. No podía desquitarme con él delante de mis padres, así que apreté los dientes y lo dejé unirse a nosotros. La montaña estaba exuberante y verde, y el aire veraniego impregnaba el refrescante aroma de las plantas. Mi ánimo mejoró un poco. Tomé la mano de Patrick y lo arrastré alegremente por el sendero. En el templo incluso encendimos incienso juntos. Al salir, Patrick ya había comprado una placa de madera para pedir deseos. Y estaba escribiendo en ella con mucha seriedad. ¿Qué deseaste?, pregunté con curiosidad, asomándome. Había escrito con cuidado: envejecer juntos. Mi corazón dio un pequeño vuelco. Me entregó una placa en blanco. ¿Quieres pedir un deseo también? Sostuve la placa, escribí mi deseo, pero en lugar de colgarla, me dirigí a un rincón, hojeando las que estaban colgadas. Stephen, de pie a un lado, palideció de repente, como si recordara algo terrible. Busqué un rato y pronto encontré la vieja placa de los deseos de hace años. Era del verano después de nuestros exámenes de admisión a la universidad, cuando Stephen y yo vinimos aquí juntos a los 18 años. En ese momento, no había colgado su placa. Cuando le pregunté por qué, se burló: no creo en estas cosas. Si quiero algo, lo ganaré yo mismo. No necesito la ayuda de nadie. Así que escribí uno yo mismo y lo colgué discretamente en un rincón apartado y solitario. Stephen me preguntó entonces: ¿qué deseas? ¿Entrar en una buena universidad? Yo solo sonreí y negué con la cabeza. Años después, la placa, que antes era de un rojo brillante, se había desvanecido y la tinta se había borrado un poco. Pero la pasión juvenil aún era visible. Esperaba estar con Stephen. Arranqué la placa y, sin dudarlo, la arrojé montaña abajo. Luego colgué una placa nueva. Espero que el año nuevo y mi nueva novela sean todo un éxito. Que mi carrera prospere. Stephen no bajó de la montaña con nosotros. No me importó. Esa noche, Patrick Brown y yo volamos juntos de vuelta a Boston. Quizás el deseo realmente funcionó. Desde aquella noche en que alguien votó masivamente por mi novela, mis cifras no han dejado de subir. Mi editor no dejaba de elogiarme: antes tus novelas románticas siempre me parecían un poco flojas, como si a las heroínas les faltara fuego. Pero tu nueva historia con una protagonista femenina fuerte. El ritmo es perfecto. Hay una compañía que ofrece 1,3 millones de yuanes por los derechos. Como es tu primer trato, el precio no es desorbitado, pero ¿quieres aceptarlo? Me aferré a la almohada, dando vueltas en la cama con entusiasmo. Después de compartir la buena noticia con Patrick, estaba a punto de sentarme a escribir más. Cuando sonó el timbre. Al mirar por la mirilla, me quedé paralizada. Era Stephen. Parecía exhausto, con el rostro enrojecido, ojeras marcadas, polvoriento y cansado por el viaje. Alarmada, abrí la puerta. ¿Qué te pasó? Stephen siempre había sido seguro, inquebrantable. Nunca lo había visto así. Con manos temblorosas, me ofreció una placa de madera desgastada y descolorida. Encontré la placa de los deseos, dijo con voz áspera, con los ojos enrojecidos. Busqué al pie de la montaña durante 2 días. Y lo encontré. Sophie, lo recuperé. ¿Volverás tú también? Lo miré con sinceridad y le dije con dulzura: lo siento, Stephen. Solo te vi como un amigo. No pierdas tu tiempo conmigo. Esas fueron las mismas palabras que Stephen me dijo una vez. Era demasiado listo para no recordarlo. Debe ser por eso. Finalmente sus lágrimas cayeron.
Regresé a la cálida y luminosa casa que había detrás de mí y cerré la puerta, apagando el último rayo de luz en sus ojos. Mucho tiempo después. Tanto que ya había vendido los derechos de varias novelas, me había convertido en un guionista reconocido y había alcanzado la libertad financiera. Mi madre ya no me insistía para que buscara un trabajo decente. En cambio, presumía con todos de lo capaz y maravillosa que era su hija. Stephen se había ido al extranjero. Se quedó soltero y nunca se casó. Nunca regresó. Pero todos los años, en mi cumpleaños y en Año Nuevo, seguía enviándome un regalo. Patrick Brown siempre los tiraba a la basura furioso. Para entonces Patrick y yo llevábamos 3 años casados. Nuestro hijo ya podía llamarme mamá. Una tarde, mientras Patrick jugaba con el bebé, mi teléfono se apagó. Así que entré en la página web de mi novela usando su teléfono. Y ahí estaba. Descubrí por accidente un nombre de usuario muy familiar. Una serie de letras al azar. Me quedé paralizado. ¿Era él? ¿Era Patrick quien me había votado entonces? Un momento. ¿Cómo sabía de mi escritura? ¿Y por qué? Patrick pareció darse cuenta de lo que había descubierto. Abrazó a la niña, se apoyó perezosamente en mí y sonrió. Una vez publicaste una captura de pantalla de tu historia en Weibo. La borraste enseguida, pero la vi. ¿Y por qué? Se rió entre dientes. Leí todas tus novelas. Me parecieron increíbles. Sobre todo la nueva que estabas escribiendo por aquel entonces. Pensé que solo necesitabas una oportunidad para que te vieran. Parece que tuve bastante buen juicio, ¿no? Sonrió con orgullo. Después de eso nunca más tuve que apoyarte. Tu talento te impulsó hasta el final. Un calor agridulce me inundó el pecho. Me arrojé a sus brazos. Oye. Cuidado con el niño. Gritó y luego, riendo, lo dejó en el suelo y me abrazó fuerte. El cálido sol de la tarde nos bañaba. En algún momento el verano había llegado.